Durante los próximos minutos reflexionamos nuestra realidad socioeconómica, lo hacemos con la ayuda de Luis García, profesor de ICADE. Luis, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Rafa. Hay mucha tela que cortar y hay mucha cuestión que habla de contexto, de repercusiones de las decisiones políticas, y por ahí hay que coger ese análisis que hacía la OCDE advirtiéndonos a todos del coste para la economía mundial del huracán Trump. No sé si los propios votantes o súbditos de Trump tendrán que pagar el coste de su decisión de cumplir con lo que proponía en campaña electoral, pero desde luego el resto del mundo seguro que lo va a pagar en una u otra medida. Y sus propios súbditos más. O sea, al final, el problema que estamos viendo comentado desde hace semanas es que un país no es una empresa, y luego, si en el supuesto de que fuera una empresa, hay diferentes formas de gestión. Esto no lo digo yo, lo decía Paul Krugman, y el problema que estamos viendo con Trump es que está tratando a Estados Unidos como si fuera una empresa, pero además una empresa que por momentos no tengo claro si es una startup, si es una empresa consolidada. Lo que sí que tengo claro es que es una empresa con la que nadie quiere trabajar. O sea, yo en un entorno laboral en el cual se amenaza a la gente con matonismo, en la cual se despide a los trabajadores a través de un mail, pues yo en ese entorno laboral no me gustaría trabajar, ni me gustaría trabajar con ese tipo de empresas. O que se le pide 17 horas diarias de lunes a viernes, como hacía Elon Musk recientemente, que igual que lo trabaje él, que es el más rico del mundo y es en su provecho propio, pues vale, pero un operario cualquiera no parece muy de lógica. Correcto. Si compramos lo de que una empresa es como un país, pues para empezar esas ideas, pero luego lo hemos comentado mucho, política fiscal, política monetaria. La política monetaria busca estabilidad, la política fiscal busca redistribuir la riqueza. Trump, todo lo que está haciendo está alejado de esta estabilidad, está creando incertidumbre, está creando barreras al crecimiento y está creando una polarización en la cual solo van a ganar unos pocos, cada vez menos. Puede que durante un horizonte de temporal relativamente corto ganen más, pero la realidad es que la desigualdad social aumentará y la miseria aumentará. ¿Por qué? Porque no hay ni estabilidad ni nadie está pensando en redistribuir la riqueza. Están pensando más en el corto plazo. El otro día vimos, la semana pasada, Rafa, que yo aluciné, la Casa Blanca convertida en un concesionario de Tesla. Tesla ha perdido en lo que va de año el 50% de su valoración, pero es que si yo fuera accionista de Tesla, después de haber visto lo de Elon Musk con Trump tratando de vender Teslas desde la Casa Blanca, yo lo que pienso es, ojo, cómo deben de estar esta gente de desesperados para llegar a estos extremos. Por lo tanto, seguiría vendiendo la acción. Por lo tanto, estamos en una situación que es incómoda para absolutamente todo el mundo, pero especialmente para Estados Unidos. Decías que ya nadie quiere. Sabemos que muchos están obligados, obviamente es la primera economía del mundo y lo va a seguir siendo al menos en los próximos años, pero que poca gente quiere tratar con alguien, con un socio tan poco fiable y con esas maneras. A ese respecto tenemos al propio Mark Carney, ya sabemos, cocinero antes que fraile, gobernador del Banco Central de Inglaterra, gobernador de otros bancos centrales y que ahora está en las labores de primer ministro de Canadá. Viene a Europa y dice, no, yo esto no lo hago en contra de Estados Unidos, pero bueno, se está buscando otros amores, otros apaños, y llega a China y dice, no, las relaciones comerciales con la Unión, tengamos roces como los del arancel al coche eléctrico chino, pues tienen que ser estables porque se basan en un mutuo beneficio para ambos. Los bloques, que son muy grandes, se buscan cómo sortear a Estados Unidos. Estados Unidos tiene 25 billones de dólares de PIB, la Unión Europea 15. La Unión Europea, según mires, 16, 17, China 14, entonces entre las dos suman más que Estados Unidos. Sí, por no mencionar a los propios BRICS. Según estabas hablando, la realidad tiene varios prismas. Efectivamente, ahora estamos viendo la cumbre chino-europea, en la cual desde Europa les hemos puesto aranceles a los automóviles chinos. O sea, las relaciones entre Europa y China podrían estar mejor, y yo creo que en línea con lo que estabas comentando van a estar mejor. Yo lo veo en mi familia prácticamente cada día. Mi padre con mis hijos y mi hija se llevan estupendamente. ¿Por qué se llevan tan bien? Porque ellos tienen en común que les une a un enemigo.
el tener a un enemigo común entre abuelos y nietos, yo creo que es algo que fortalece las relaciones. Pues un poquito es lo que empezamos a ver en política internacional, en geopolítica. La relación entre entre China y Europa, pues estaba un poco tensa, pero los dos teniendo que soportar a Trump, al final barremos para casa y vamos viendo cómo tiene todo el sentido del mundo establecer ese puente comercial, que me da igual que lo llames ruta de la seda o lo dirijas a través de Mercosur. Al final necesitamos comerciar unos con otros. Trump está jugando al juego de la guerra comercial, y nosotros lo que debemos hacer es la paz, porque una cosa es el Producto Interior Bruto que tiene China ahora, otra cosa es si lo sumamos al de los BRICS, al de Rusia, al de la India, y los BRICS extendidos, metiendo también Argentina, o podemos meter hasta el Mercosur, y no solo es el Producto Interior Bruto que tienen estos países ahora, sino el que tendrán dentro de 5 o 10 años. Y en este sentido, pasado, presente y futuro. El pasado, sin duda, fue Estados Unidos. El presente es este momento de tormenta loca en el que estamos viviendo, y en el futuro uno de los protagonistas es China, otro será India, y yo creo que Europa, si jugamos bien nuestras cartas ahora, podemos jugar un papel fundamental en ese futuro. De momento China lo que ha tenido recientemente, acabaron el 11 de marzo las dos principales reuniones políticas del país, reuniones anuales de la Asamblea Popular, del Comité del Partido, y se han puesto a lanzar estímulos. Este fin de semana conocíamos que pone en marcha un megaplan, que su intención es estimular el consumo, y ojo, son 1.400, 1.500 millones de consumidores, como lo consigan, al final, derivado de todo eso, si uno expurga un poco las medidas, se da cuenta de que los chinos no dan puntada sin hilo, ponen también en el punto de mira la cadena de suministros de minerales críticos. Claro. Por mucho que diga Trump que se va a quedar con las tierras raras de Ucrania, estén en poder de Rusia, en la zona rusa o en la zona ucraniana, esto al final es un brindis al sol. Son tierras que están bajo tierra, nunca mejor dicho, que no hay infraestructura mínima para procesarlas, cuando menos para dar servicio a las industrias que las necesitan. Sí, o Groenlandia también. Al final, ¿puede Trump en algún momento del día pensar en tierras raras? ¿Puede la administración estadounidense pensar en tierras raras? ¿Cuál es la situación? Que China tiene claro cuál es su objetivo geopolítico, pues desde antes del año 2000, o sea, lleva 20 años pensando en el mundo en clave de tierras raras. El 99% de la producción de determinadas tierras raras están bajo su poder. El 80% de la mayor parte de las materias críticas, de las materias primas críticas, del listado, creo que son 17 o 20 materias críticas primas de la Unión Europea, están bajo su control. Y tiene claro que mientras en el mundo industrial, en ese pasado presente, era el petróleo, en este nuevo mundo tenemos que dirigirnos todos hacia las tierras raras, gracias a las cuales pues se pueden fabricar microchips, se pueden fabricar células solares, eso es. Láseres de utilización en defensa. Es que tiene muchas derivadas este asunto y todas son fundamentales si echamos una mirada hacia adelante. Permíteme, Luis, que volvamos a la expectativa de la OCDE con la que comenzábamos, para hablar de algo más doméstico. España sale más o menos bien librada, porque dice que de las economías occidentales tradicionales es de la que más va a crecer, o de las que más va a crecer, quizá porque no somos una gran potencia exportadora, no somos Alemania, y entonces, bueno, que haya este problema con los aranceles, pues no nos afecta tanto, ¿no? Pero aún así nos dejan bien a las claras nuestras costuras, nos afean una productividad baja y nos afean una economía que depende, que sigue siendo extremadamente dependiente de turismo, de servicios y de sector público. Nada nuevo bajo el sol, pero que te lo diga alguien desde fuera quizá te hace mirarte en el espejo y verte desnudo. Sí, pero refleja el círculo vicioso en el que nos encontramos. Tenemos crecimiento. ¿Y de dónde viene ese crecimiento? Del turismo. Pero es que tenemos mucha dependencia del sector turismo. Pero es que si no tuviéramos esa dependencia no tendríamos ese crecimiento. Y entre medias, la casa sin barrer. Presupuestos generales del Estado inexistentes. Vemos cómo por comunidades autónomas una inestabilidad, pues dependiendo de la comunidad a la que mires, tenemos un color u otro, que eso en principio la diversidad no es malo, pero sí estoy pensando ahora en Valencia, estoy pensando en La Dana, estoy pensando en el volcán de Las Palmas. Al final tenemos una situación ante la cual, cuando hay que dar la talla,
no se da la talla y eso sí, de cara a los medios, de cara a que la OCDE a darle informes al propio CIS de Tezanos. O sea, cuando necesitamos dar datos, aprobamos todos los exámenes. Con un 5, con un 6, está aprobado. Cuando la realidad es que esa nota del examen es una media que si miramos con más detalle el salario medio, pues cada vez hay salarios más grandes y un salario mínimo que cada vez empieza a parecerse más al medio. O sea, tenemos una situación en la cual con las medias, la foto, la tanatopraxia de la que hablábamos antes, el cadáver se dibuja de forma preciosa, pero la realidad es que muchas familias no han salido de la crisis del 2020, de la del 2008. ¿Cuántas familias hay con...? Pues yo creo que son 2 millones de familias en las cuales tenemos niños en riesgo de pobreza. Tenemos 1 millón de familias con, pues no sé si es el 50% de sus miembros en paro. O sea, son unas cifras que duelen y que por mucho que las repitamos, el paro estructural que tenemos siguen ahí y no tengo la sensación de que haya nadie con voluntad de cambiar estas cosas, pensando también, por ejemplo, en las pensiones, Rafa. Complicado. Hay un balón de oxígeno que no esperábamos, que es esa lluvia de millones sobre el sector de la defensa, que se supone que tiene que ser destinado hacia las industrias europeas de ese ámbito para evitar la excesiva dependencia que tenemos de Estados Unidos, más allá de si es realista o no, porque hay tecnologías que no tenemos, patentes que no tenemos, y si queremos un paraguas de misiles para evitar la amenaza rusa o la que sea, pues habrá que comprárselos a los estadounidenses. Pero bueno, vamos a ponerlo todo en plan cuento de hadas. Esos 800.000 millones se invierten en empresas de aquí. Vale, pues se supone que vendrá un periodo de bonanza, pero claro, yo me pregunto si realmente seremos capaces de exprimir esos millones o quedarán en el enésimo plan E desaprovechado, porque las industrias tienen que responder, ser capaces de tener capacidad industrial y los avances necesarios para cumplir con lo que se les pide, pero ¿vamos a dinamizar la economía? ¿Va a ser carne de titulares? ¿Qué va a ser esto? Me hace gracia, Rafa, que te haya sido el plan E cuando tenemos ahora encima de la mesa los fondos europeos. O sea, no hay... Sí, pero los otros fueron más claramente improductivos, ¿eh? Sí, lo que pasa es que con los fondos europeos tampoco tengo claro qué se está haciendo. A ver, y hago esto no es una opinión, sino son datos en relación por ejemplo, formación en digitalización, formación universitaria de experto en digitalización. Sí, a la cual... A ver, no tengo claro dónde se están dirigiendo. Me he hecho bastantes esfuerzos por buscar información y solo he llegado al primer nivel. He llegado a la página de transparencia en la cual dicen la asignación a las diferentes comunidades autónomas. Esa página, vuelvo a la tanatopraxia, al arte de maquillar cadáveres, esa página está preciosa, aprietas en cada una de las comunidades autónomas y no llegas. Pues si con los fondos europeos que tenemos encima ahora de la mesa no somos capaces de ver dónde se están aplicando y probablemente se estén aplicando, ¿a dónde yo creo que va a ir todo este presupuesto de defensa? Pues por un lado, a un sitio donde en general me gusta porque están mal pagados, a los funcionarios, a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Yo supongo que les subirán el sueldo. El problema de esto es que si hacemos esto, más déficit. O sea, el déficit aumenta y será un dinero que estamos inyectando, un dinero temporal, que se lo metemos a algo que crea déficit. ¿Y quién pagará ese déficit? No el gobierno actual, sino los gobiernos venideros, no la generación actual, sino las generaciones venideras. Pues tampoco veo estos fondos destinados a la defensa con mucho optimismo. Y luego, ¿nos vamos a defender? ¿Cuándo? ¿De quién? Supongo que es de Rusia ahora. Pues llegamos un poquito tarde. Por lo tanto, el titular precioso, 800.000 millones de euros que le dan a la maquinita, pero yo personalmente mi futuro prefiero pensarlo en la educación, en la digitalización y en esos acuerdos comerciales que espero lleguemos con Mercosur y con China. Si dependemos para nuestro futuro de estos 800.000 millones de euros en defensa, pues mal lo veo, Rafa. Y no solo, es que no hay dinero, no, o sea, hay que sacarlo, quiero decir, no se puede pintar. Nosotros no disponemos de esa maquinita que en algunas economías que tienen otros enfoques, pues sí que disponen, ¿no? Y además en el caso de España, lo mencionabas tú, sin presupuestos. Y además, ¿saliendo de dónde el dinero? De los impuestos. Todavía más impuestos. No sé cómo ves el enfoque con el que está anticipando Hacienda la campaña de la renta, que la tenemos ya encima. Habla de uso excesivo del efectivo, de llevar un tren de vida demasiado alto y declarar pocos ingresos, de los neobancos. Vamos, que veo que se meten de lleno en las redes sociales, que indagan y que van a hacer mucho en lo virtual.
Sí, cuando llegamos a estas épocas del año, siempre me acuerdo con todo el cariño del mundo y además una de las artistas más grandes que hemos tenido en este país, de Lola Flores. Mm. O sea, es una campaña para la cual lo que están diciendo, y además en este caso la campaña la centran un poquito en redes sociales. Una cosa que les explico mucho a mis alumnos en clase: ¿qué pasa si te casas y apareces en el Lola? Pues si te casas y apareces en un medio de comunicación, pues probablemente llame a Hacienda a tu puerta. Esa parte del perfil bajo que siempre hay que mantener en todo lo que hagamos en nuestra vida. Pues van a dirigir sus esfuerzos, en teoría, parece ser, a luchar contra esos símbolos externos de mucha gente en redes, que si tienen Lambos, que si tienen casas muy grandes, que Hombre, tiene sobre todo si sentido. el que tiene Lambo dice que ingresa 7.000 euros al año. Correcto. Lo que pasa es que luego lo mismo, no sé, y yo que sé, Rafa, en este sentido, es una campaña de publicidad para justificar en gran medida el récord de recaudación en el que estamos, porque ya están recaudando muchísimo. Lo que tengo la sensación que intentan hacer con los ciudadanos es: no te preocupes, que no es a los autónomos a los que estamos exprimiendo, cuando la realidad es que sí, nos exprimen a los autónomos. Estamos yendo a por los que salen con Lamborghinis en las redes sociales. Mentira. Nos están exprimiendo a las clases medias, pero ellos tratan de vendernos una realidad diferente. Hacienda somos todos, Pero unos más que otros. unos muchísimo más que otros, y en este caso ellos no necesitan recaudar más porque ya lo están haciendo. Lo que habría que hacer es controlar el gasto público, Rafa. Un gasto público que sin duda condiciona, y en ese aspecto tenemos suerte ahora mismo en España, pues por ejemplo, las emisiones de deuda. Es decir, si tu economía está quebrada o estuviera quebrada, pues lo hemos visto en el pasado aquí en España, pues tu prima de riesgo se dispara y se queda en unos niveles en los que solamente apuesta por ti quien sea amante del riesgo, ¿no? Quien quiera dar un pelotazo, pero no le importe perder lo que pone a disposición del tesoro público de un país poco fiable. ¿A dónde voy? Hemos visto que Grecia ha conseguido ya abandonar la calificación de bono basura que tanto tiempo ha llevado consigo. Y parece mentira, porque hablabas tú de las familias. Obviamente el drama es mayor si tiene nombre y apellidos, que todavía no se han recuperado de la crisis de 2008 y de sus efectos, ¿no? Pero que un país miembro de la Unión Europea tuviera la intervención que tuvo y que esté recuperando ahora una mínima calificación crediticia. No estamos hablando tampoco de grandes alaracas. Merece una reflexión. Totalmente. Contrasta Grecia con Islandia. Islandia quebraron todos sus bancos, es mucho más pequeño, lo rescató el Fondo Monetario Internacional y devolvieron toda la cantidad del rescate 3-4 años y ahora están funcionando en armonía. En Islandia se dejó caer a los 3 principales bancos. Digo que contrasta porque en Grecia, en cierto modo como en España, porque España, aunque no se dijo de forma pública, fue intervenida. Acordémonos durante el gobierno de Zapatero de las 2 pagas extra de los funcionarios que no se pagaron y no se llegaron a abonar hasta 3-4 años después. España fue intervenida igual que en su momento se intervino Grecia. Hombre, nos obligó Merkel a una reforma constitucional express con agostidad y alevosía, con lo que difícil que es poner de acuerdo a los 2 partidos mayoritarios, y se reformó rápidamente la Constitución para dejar claro que la prioridad era pagar tu deuda. Correcto. Y en el caso de la intervención griega, fueron directamente hacia los sueldos de funcionarios, recortes del 20-30%, Y pensionistas. y pensionistas. Que si miramos en los presupuestos generales del Estado de España, si hubiera que recortar mucho y rápido, es del único sitio del que se puede recortar. El problema es que al final llega un momento, esto es la motosierra de Milei famosa, la motosierra de Milei, que es absolutamente desagradable. Si no hacemos las cosas en tiempo, si no racionalizamos el gasto público en tiempo, que el tiempo es ahora, la digitalización de que tanto hablamos, la bola de nieve sigue creciendo, y si no hay presupuestos generales del Estado aprobados, ¿hacia dónde podemos conducirnos perfectamente? Pues hacia el mismo escenario en el que ya estuvimos en tiempos. ¿A qué achacas tú, Luis, esa diferencia? La tijera despiadada en Grecia y aquí un rescate encubierto con hombres de negro discretos que no salían, que no te decían que había que sufrir grandes transformaciones, porque el enfoque fue muy diferente el que se afrontó del rescate griego al rescate español. Pues 2 ideas. Por un lado, la situación de Grecia de partida era mucho peor que la española. En España estábamos mal, pero la situación de Grecia era peor. Y la segunda idea encaja con lo del perfil bajo que comentábamos antes. Si tú intervienes un país a bombo y platillo, la situación se agrava Sobre dentro todo del si es propio la país. cuarta economía de la zona euro. Eso es, pero si tú pones en los medios de comunicación, hay pánico, el riesgo sistémico. Vimos como en Silicon
Silicon Valley Bank, se anunció la situación en los periódicos y al día siguiente estaba todo el mundo retirando los depósitos. ¿Qué aprendió la Reserva Federal con Silicon Valley Bank? ¿Qué aprendió la Unión Europea con Grecia? Que si tú determinados ajustes los anuncias a bombo y platillo, pues estás haciendo que el problema sea mucho peor. Si Aquí llegamos a 600 puntos básicos de prima. Si hubiera sido otro el mensaje, no quiero ni pensar a dónde habría llegado. Eso es. Y en el caso de España, esa agostidad de la que estabas hablando, esa alevosía, nos lo hicieron con mucho cariño y lo que decía Mary Poppins de que con un poquito de azúcar esa píldora entra mejor, pues nos lo hicieron con un poquito más de cariño y casi como que no nos enteramos. El problema es que de aquellos lodos, o sea, de aquellos polvos, estos lodos. Ha aprendido Pedro Sánchez cómo mola lo del azúcar y cuando nos queremos dar cuenta nos meten una y otra y la gente, yo tengo por momentos la sensación de que no se entera o no reacciona, Rafa. Es tremendo. Tenemos tiempo para una cuestión más y casi es anecdótica. Es que me ha dado un ataque de nostalgia cuando he visto el oro, que viene condicionado por la inestabilidad y la incertidumbre que provoca el huracán Trump en todos los mercados de renta variable, yo creo, en gran medida. El oro bate un récord histórico, ha llegado a estar por encima de $3.100. Y yo recuerdo cuando entré en esta santa casa en el año 1997 que el oro estaba en $300, grosso modo, Sí. No quiero tampoco fallar, pero por ahí andaba. Y dices, madre mía, cómo ha evolucionado esta commodity de refugio y sobre todo qué miedo tenemos ahora que lo hemos llevado a esos $3.000, ¿eh? Sí, sin duda. Ojo con el oro, ojo con el Bitcoin y ojo con la deuda pública también, porque al final gran parte de las reservas que tiene Estados Unidos en oro están contabilizadas al precio que comentabas tú antes, al precio de adquisición. Simplemente si se cambiara la valoración, lo que estaríamos viendo es cómo es un asiento contable, pero que permitiría a la Fed tener mucho más aire para respirar. Eso va por un lado, y por otro lado tenemos el déficit absoluto de prácticamente todas las economías mundiales, pero tanto de Europa como de Estados Unidos en concreto. Este tipo de movimientos lo que pueden llegar a permitir leer entre líneas es que poco a poco nos estamos acercando a esa situación en la cual no hay vuelta atrás y en la cual habría que tomar medidas mayores. Yo la recesión que está provocando Trump no la veo intencionada. Lo de no achaques a la maldad lo que puedes achacar a la estupidez. Pero por este camino sí que podemos estar llegando a un momento en el cual un valor refugio tipo oro, tipo Bitcoin, nos permita a todos construir un nuevo sistema económico mundial. Tú siempre arrimando el ascua a tu sardina de la innovación y la digitalización. Sí me gusta, fiel a tus principios. Luis Garbía, muchas gracias. Un abrazo. Un placer, Rafa. Hasta encantado. la próxima. Nos vamos a marchar porque va tocando a su fin esta primera hora, media sesión en Radio Intereconomía. Se van a quedar en primer lugar con el boletín en la voz de Blanca del Tronco, no se lo pierdan. Luego toda una hora llena de contenidos, Aventis, Cegid, Carácter, Vaughan, muchos contenidos también con Urbanitae. No se vayan porque sigue a media sesión en Radio Intereconomía.